Si te gusta la radio, te encanta escuchar. Te proponemos algo, un programa con matices de realidad salpicadas con música de todos los tiempos y donde todos serán figura. Un programa sin exclusiones. Todos los martes a las 15. Conduce Luis Sokol por Radio Trend Topic. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Y ustedes saben que los colores cambian. Claro, cuando Julio César pronunció su famosa frase "Alea iacta est", la suerte está echada, rubricó con su actitud la decisión de seguir adelante a pesar de los límites que le habían impuesto los senadores de aquel entonces. Era en aquel momento cruzar el río Rubicón. El concepto intrínseco de aquel mensaje importaba continuar avanzando por encima de las dificultades que podían surgir si los resultados no eran los pretendidos. Volvamos a nuestros días y comprobaremos que mucho se dijo antes de las elecciones respecto del dominio histórico del color amarillo en esta capital. Y sin embargo, a pesar de todo, el violeta avanzó sin prisa y sin pausa, pero con la mira puesta en el trofeo más preciado, la ciudad de Buenos Aires, bastión casi inexpugnable de la familia Macri. Para todos aquellos que pensaron en la continuidad de un estilo, de un proyecto o de una rúbrica en la gestión de la capital, se equivocaron. Las cosas pueden cambiar de color según la ocasión, tal como lo expresa la canción del camaleón. Y a pesar de las encuestas, que otra vez fracasaron, el dominio abrumador de los libertarios sobre el PRO demuestran una vez más que la política es impredecible, y lo que antes podía ser una lectura equivocada de actitudes, en realidad anticipaba lo que en definitiva sucedió. Karina Milei y sus huestes tomaron la capital. El resultado final de este anticipo nacionalizado ha cobrado muchas víctimas y tal vez el daño emergente más significativo es la caída indefinida del PRO. La convergencia hacia la unidad política tiene solo una probabilidad, y que a la luz de los acontecimientos será en definitiva la que prospere, porque ya no habrá coincidencia partidaria. Antes bien, dirigentes ensamblados en forma personal. El llamado para la integración política, efectuada por Adorni en su discurso triunfalista, fue el mensaje más claro que se le dio a Macri. Ya no sos vos. Somos nosotros. El ocaso de varias figuras de la política actual se verán profundizados por el avance de la ideología libertaria. Y entonces, el mensaje será: o vienen con nosotros o tendrán que correr con la suerte de los vencidos. Esto es, casi nada. Sin embargo, hay un elemento más que importante para considerar: la baja participación de votantes. Casi el 50% de la población no fue a votar. ¿Hastío hacia la política y los políticos? ¿Respuesta directa al anticipo eleccionario? ¿O en definitiva crítica hacia la gestión de Jorge Macri? Este es un anticipo de actitudes, pero la gran batalla, que será sin lugar a dudas la provincia de Buenos Aires, es nuestra expectativa. En el mientras tanto, y mientras trato de establecer el contacto con nuestro invitado Sergio Fernando Abrevaya para hablar de la política y para hablar de lo que ocurrió el domingo en las elecciones, aquí está la música. Y la música es la banda sonora de la película Los girasoles de Rusia, aquella película que tuvo como protagonistas a Marcello Mastroianni y Sofía Loren. Aquí está. A cara,
Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Bueno, la música siempre nos acompaña y lo que siempre les menciono, la intención es tratar de traer del pasado este tipo de música que marcó una época, evidentemente, lo mismo que las películas, evidentemente, fueron eslabones imperdibles para aquella juventud o para aquella gente de aquel tiempo, en la cual, por supuesto, estábamos participando nosotros también. A propósito de todo esto, quería, bueno, mencionarles, ya lo tengo a mi amigo, pero por favor, Sergio Fernando Abrevaya ya está con nosotros, lo tengo a través del Zoom, mi querido, iba a tenerlo aquí en el estudio, pero no, siempre, no me falla nunca, Sergio. Mi querido Sergio, muchas gracias por estar, ha sido un placer que puedas llegar a poderte en contacto con nosotros. Es importante esta charla porque vamos a tener un panorama realmente, por lo menos en la intención, de conversar las alternativas de lo que nos deja las elecciones del pasado domingo. El gusto de tenerte. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias, Luis, gracias. La paciencia, además, ¿no? Para llegar a tiempo. Sí, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Me gustaría, como un primer análisis de las elecciones del domingo, Sergio. Mira, varias cosas. Una, el tema del ausentismo, la baja importancia que le ha dado una parte importante de la población, yo creo que porque no enamoró, digamos. La elección, quizás el error fue separarla en un tiempo en la que la política es más nacional que la de la ciudad, entonces la agenda de la ciudad no funcionó. Haber quitado las PASO fue un problema serio, sobre todo para el ex Juntos por el Cambio. Si vos sumás, esto es otra de las conclusiones interesantes, si vos sumás las 4 listas que eran integrantes de Juntos por el Cambio hace una elección, esto me refiero a el PRO, a Larreta, a Oliveto y a Lula Levy, a la lista de evolución, te da 29%. Es decir, que la... Se cortó. Parece que hubo una... perdón, Sergio, se cortó, como que se... Se corta. Sí, se cortó. Volví un poco, porque es un poco todo lo que mencioné en mi editorial, exactamente los puntos que estás tocando vos, los toqué en mi editorial, así que me parece fantástico este análisis que estás haciendo. Ahora se escucha bien. Sí, perfecto. Te decía que hay una tercera opción que no se manifestó como tal, que hace una elección era Juntos por el Cambio y que ahora tuvo 4 cabezas diferentes, peleados algunos, otros quisieron medirse, como fuere, fue una decisión muy atomizante, pero que ese sector existe, es decir, da 29 puntos si lo sumás. No fue unificado, pero lo digo porque si uno piensa en octubre, ojo que hay un sector del centro que no ganó la Libertad Avanza por 45 puntos o 50, como ha sucedido en algunas elecciones en la ciudad, no a manos de la Libertad Avanza, sí a manos de Juntos por el Cambio, sino ganó por el 30, y el otro ganó por 28. Y si se presentaba Juntos por el Cambio completo, por ahí era dividido en 3 otra vez. Así que hay que pensar, me parece, en términos más realistas de lo que sucedió y, por supuesto, me parece que eso demuestra que hay quienes no les cierra una cosa, no les cierra o bien un tema de formato democrático, otra cosa que tiene que ver con lo económico, es decir, no le termina de cerrar el gobierno y tampoco le cierra el pasado kirchnerista. Hay Entonces algunas, ahí los tenemos hay algunas, en otros lados. hay algunas incógnitas que yo planteé
Efectivamente, de acuerdo a lo que estás mencionando, que lo esbocé también en la editorial, pero de todos modos, yo pienso que Juntos por el Cambio no existe más, se ha desvirtuado absolutamente, como vos bien dijiste, cada uno pensó per se que podía llegar a conquistar votos, no es así. Pero independientemente, hay otro aspecto que también me gustaría que lo charlemos, que lo conversemos, y que es aquello de 17, 18 listas, no sé cuántas hubo, 17 listas, lo que 17. es una barbaridad. No entiendo por qué. Es decir, democráticamente y constitucionalmente podéis hacerlo, pero me da la impresión de que tendría que ponerse algún reparo para que esto no tenga esa modalidad tan especial. Es una opinión personal, ¿no? 17 listas. Lo que te resolvía eso eran las PASO. ¿Por qué? Porque para vos pasar a la general, en la PASO tenías que sacar más del 1,5, por lo cual caería, eh, creo que es cerca de 10 u 11 de las listas que viste. Entonces vas a la general, esto es lo que viene sucediendo, vas a la general y te quedan, suponete, 6, 7 listas para elegir. Esto no ocurrió al suspender las PASO. Todo el mundo fue una elección general. Entonces es mucho más complicado. Antes existía esto, pero no se veía porque eran las PASO. La verdad que hay que encontrar un punto intermedio entre la obligatoriedad de las PASO y la no obligatoriedad como para resolver este problema de una dificultad de formular alianzas para que la gente tenga más claro y sea más fácil la posibilidad de elegir. Por supuesto, los dos compartiremos que la democracia permite a cualquiera presentarse en la medida que cumpla los requisitos de la ley. Así que, en todo caso, tiene que ver con una voluntad política. Y ojo, que lo que vos decís es importante desde lo volitivo, desde la voluntad, porque también tiene que ver con convencer a la gente. Por algo la gente no fue. Es decir, hay muchas razones, ¿no?, de decepción. 52,3% que no fue a votar. Es un número, ¿eh? Pero Sí, te ojo, se cuento da en todo el país esto, ¿eh? En el país lo así que hay, es. 45%, pero estamos alrededor de un porcentaje parecido. Sí, sí, y además creo que el poder, en este caso Milei, cree que está bien. Es decir, yo lo escuché del presidente en ese sentido, no le importaba que haya ido menos gente, le echan la culpa a otros. Eh, Eso tendería a ser una democracia de pocos. La verdad es que la gente creo que sigue decepcionada con la política en general, porque no es que no fue a votar a este y votó al otro, no fue a votar. Ahí tengo una acotación, digamos, solo a los efectos de dejarlo claro para aquel que no lo sabe. En realidad, eh, la ausencia fue enorme, pero fue del 57. Te digo por qué. Porque si no, nos vamos a entender octubre. Porque el padrón de elección de la ciudad incluye extranjeros. Hace 6 años, la ciudad decidió, al aprobar su código electoral, incorporar el padrón completo de extranjeros, a ver si de esa manera los extranjeros votaban, que están habilitados para votar, legisladores, comuneros y jefes de gobierno. Y esto era porque hasta ese momento no se anotaba nadie y votaban muy pocos. Pero eso no cambió mucho, pero el padrón existe, es de 500.000. Entonces, vos tenés 2,5 millones de electores históricos en la ciudad y quizás un poco menos, creció un poco, pero en definitiva es eso, y es 500.000 más, 500,500 de extranjeros, pero que votan solo en estas elecciones. Del padrón de extranjeros votó el 13%, que es muy distinto a la cifra de lo que no votó en general, que es un poco más alta que el 52, que llega al 60, y ahí terminás en este promedio que te decía de 57. Yo creo que de todas formas es muy bajo, pero cuento esto porque octubre va solamente con el padrón de ciudadanos argentinos, que es lo que habilita la Constitución. Vos sabés que, vuelvo a insistir, porque tenemos tantos puntos de coincidencia, pero hay algunos otros puntos que pretendo también clarificar contigo, por lo menos que lo charlemos, ¿no? Es decir, entre las cosas que dije fue que lo que se esbozaba como que un avance o lo que pretendía un segmento de La Libertad Avanza, o sea, Karina Milei, que avanzar sobre la ciudad, efectivamente ocurrió. Karina Milei avanzó sobre la ciudad de Buenos Aires.
Es decir, tenemos en cuenta, por supuesto, lo que vos dijiste y lo que yo también mencioné, el 50% menos. Pero lo cierto es que en la elección le sacó prácticamente el doble de votos al PRO y se adueñó de la capital prácticamente. ¿Esto cómo lo ves? Yo te insisto en el análisis que te hacía al principio, pero sin dejar de reconocer lo que decís. Es decir, si uno mira lo que sucedió en cifras, el liderazgo al triunfar con el 30% lo tuvo la Libertad Avanza. Al liderar con ese resultado da la sensación de que va por la ciudad y que puede y que gana. Este fue probablemente el error de no haber mantenido Juntos por el Cambio juntos, valga la Claro que redundancia. sí, es Un error que correcto. tiene varios protagonistas, pero que arranca con Mauricio Macri y su indecisión sobre ir o no con la Libertad Avanza, y todo lo que esto produjo a lo largo de este año y medio. Y entonces ahí pierde la posibilidad de construir la otra fuerza. Yo estoy seguro, acá te digo ya no de la suma matemática de 29% que dan las cuatro listas que te mencioné, sino que iba a ser más, porque yo creo que la sinergia que produce estar juntos contra la de haberse peleado en público en toda la elección, vos viste las peleas con la reta, las distintas peleas que hubo, te dejan en 29, probablemente habría sido más. Yo creo que no se valoró ni Macri ni los demás que hayan estado en la pelea, como el caso de la reta, la importancia del liderazgo al terminar la elección, porque es el 30, o sea, el 70 no vota al gobierno, para entender cómo es esto. Pero eso no quiere decir que no tenga el liderazgo. Ahora en octubre habrá que pensar en estos términos para la construcción de una fuerza definitivamente, se la llama entre comillas de centro, pero yo te diría que es la tercera fuerza, la otra fuerza que vuelva a validar sus títulos y que muestran que la Argentina sigue dividida. Ahí se pinchó. A ver, hola, ¿me Sí, te escuchás? escucho. Ah, porque se Sí, sí, pinchó otra vez. Se perdón. pinceló, bueno, pero no importa. Quedó bastante claro porque creo que cerraste el concepto. ¿Vos me escuchás bien? ¿Está todo bien? Sí, perfectamente, Ah, sí. perfecto. Bueno, te iba a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con lo que puede ocurrir en octubre. ¿Quiénes son los candidatos o vos pensás que tirame así ideas respecto quiénes son candidatos para octubre? Porque en octubre son las nacionales, diputados nacionales, senadores nacionales. Las fuerzas, ¿cómo se conjugan? ¿Qué va a pasar a través? Porque Capital elige diputados y senadores. Mis senadores, ¿sí? Mira, creo que hay dos fuerzas que claramente han definido su perfil y su presentación. Una es la Libertad Avanza, así que seguramente tendrá sus candidatos, no sabemos cuáles son, pero los tendrá. Y tendrá sus candidatos el Unión por Todos. Falta y no está claro definir qué sucederá con las fuerzas del centro, si seguiremos yendo individualmente para ver cuál representa, cuál idea representa mejor al no haber paso para resolver, ¿no? ¿Quién queda? Viste que la paso te ayudaba a resolver Sí. cuatro con perfiles distintos, pero con un pensamiento troncal compartido, a definir quién era. Y esto no está definido. Solo te puedo decir que nosotros, el GEN, yo personalmente, vamos a participar de la elección de diputados nacionales y seguramente estaré en la candidatura. Pero eh, siempre con la vocación de construir con otros. Los que no vayan hacia uno de esos dos polos, eh, deberemos pensar si podemos construir para octubre o no otra fuerza, y si no, bueno, habrá que ir separados, ¿no? Y darle varias opciones. Una elección parlamentaria es posible, ¿no? Vos estás mencionando en varios momentos, dijiste las paso, las paso, las paso. Y me acuerdo un comentario que hizo la senadora Lozada, colega periodista, que dijo, yo no sé hasta qué punto es correcto que se eliminen las PASO, porque yo entré como senadora por las PASO, si no, no hubiese entrado como senador. Estuvo muy claro eso, un concepto realmente que explicó efectivamente, que se rubrica ahora con lo que vos decís, lo que puede significar las PASO. Entonces, ¿es prudente, no es prudente la eliminación de las PASO? Porque hay contradicciones. Yo creo que lo mejor es buscar un mecanismo de paso no obligatoria, es decir, valga la contradicción, porque paso quiere decir casualmente obligatoria, pero sin duda primaria no obligatoria, porque se entiende que hay partidos que tienen todo definido nacionalista, no querrían participar, hay fórmulas para construir eso, pero en definitiva no las eliminaría del todo,
lo que muestra esta experiencia, lo que contás de Losada, es claramente digamos, la herramienta que sirvió para construir opciones en alianza, que es muy importante para la población. La población tiende a buscar una síntesis. La Argentina puede no ser de dos, puede ser de tres, pero son síntesis grandes. Y entonces, por supuesto, quedan dos o tres partidos chicos, la izquierda, alguna ultraderecha, pero en definitiva la gente busca que se resuma de alguna manera, ¿no? En los modelos como el argentino presidenciales, eso no se da en el Parlamento. Viste que los europeos, que son parlamentaristas, este resumen se da en la constitución de los gobiernos parlamentarios, donde ahí van construyendo con otros, pero electoralmente van separados. Acá tenés que lograr hacerlo antes, y en ese sentido, la PASO, quizás con alguna reforma tendría que volver. Igual te aclaro que está suspendida, no está eliminada, ¿eh? Está No, no, suspendida para que... es cierto, pero de todos modos, yo no le, es decir, en un principio, porque se juega, me gusta el concepto que estás esgrimiendo, porque se juega el asunto económico, y se juega el hecho de que hubo listas únicas y por lo tanto no era necesario las PASO, pero por otro lado, justamente en este caso en particular, hay tal diseminación de fórmulas particulares que son necesarias las PASO. Es decir, el punto intermedio me parece brillante. Y el otro aspecto que tiene que ver un poco con tu comparación con el mundo, yo pienso que si bien es cierto que la política es semejante en varias partes del mundo, creo que hay otros criterios de respeto. Y respeto a la sociedad, a pesar de que ya la sociedad también se está rebelando contra la política o los políticos en particular. Y yo lo veo acá en el país que contra los políticos la cosa es mucho más grave. No sé si estas elecciones también traen aparejado un poco el aspecto de que la gente está criticando la gestión de Jorge Macri, como lo dice Larreta, que tengo mis reservas con respecto a Larreta. Mira, yo creo que en relación al mundo, que estamos viendo un fenómeno de frustración y de exigencia en cada país en los que hubo un cambio fuerte, significando una frustración de no haber resuelto problemas que en cada país se suponían primordiales, que son distintos en cada uno, pero que son así. Así lo vemos en Estados Unidos y otros países europeos y en Latinoamérica. Pero por otro lado, me parece que también ha influido el nuevo mecanismo de comunicación de redes, y de inmediatez que tienen los mensajes, el formato no verbal de comunicación, que además ha empujado una exigencia o una ansiedad permanente del corto plazo. Es una nueva cultura que hace más difícil superar los errores, sin duda, de la política, que los ha habido, con políticas de mediano y largo plazo. Yo, hoy te diría, veo un montón de errores que vos decís, che, pero es la quinta vez que hacemos este error, no deberíamos haber aprendido, no deberíamos estar juntándonos todos para cerrar un pacto de la Moncloa de 3, 4 temas económicos en la Argentina, como, qué sé yo, de la moneda, Pero por perdón, ejemplo, volver, ¿y el pacto de mayo para qué sirvió? pero no tuvo, te diría que era rengo, que había cosas que uno firmaba fácilmente, como lo del déficit, pero no establecía, por ejemplo, el valor del dólar, el valor el tema impositivo. Faltó firmar algo con mucho más carne, como fue el Pacto de la Moncloa, que te decía que en España fue central y que tuvo dos documentos. Uno tenía que ver con esa salida a la libertad, ¿no? El destape y todo lo demás, y la democracia que se venía, y el otro era económico, era inflación, impuestos, moneda, el valor de la moneda, era un tema central. Acá hay algo que resolver con el tema de la moneda, si no vivimos pisándola y devaluando. La gente se enoja porque se devalúa, y el problema es que la pisan antes. Entonces, uno dice, estuvo Martínez de Oz, lo pisó. Le pasó lo mismo a Menem con el 1-1, le explotó de la Rúa. Lo mismo a Kirchner cuando lo retrasó con Cristina. Lo mismo a Macri los 2 años últimos que lo retrasó. Lo mismo a Alberto los 3 años últimos que lo retrasó. Y después explota. En cada uno que te conté, explota al final. Digo yo, ¿no aprendimos que no se puede poner el dólar por debajo del valor que le permita al que exporta a industria, pyme, cubrir costos? ¿No se entiende todavía? Segundo, el tema impositivo. La carga que tiene una pyme para producir te retrasa la economía. Esa es la que tenés que sacar. No puede ser que la prioridad sea resolver
la posibilidad de que todos accedamos más barato a un celular mientras le encarezco con un 27% de IVA a la producción de una pyme en cualquiera de los servicios. Te doy estos dos ejemplos para entender que la racionalidad, el mediano plazo, el aprendizaje no están presentes en la política. Quizás el enojo de la gente tiene que ver con eso. No está presente en el gobierno, eso sin duda. Y creo que es un aprendizaje que hay que hacer definitivamente y postular estas cuestiones hacia adelante como claves, ¿no? Te podría agregar algunas más, pero estas te las digo como para tener en claro. El análisis que yo rescato, no el análisis de todo lo, sino un poco esto que estás diciendo, lo hice también con preguntas a economistas, a todos conocidos, también tuyos, amigos, todos, y le dije, la macro está fantástica, todo bien la macro, pero ¿qué pasa con la micro? Y en última instancia, esto no está tomado con pinzas, ¿qué puede ocurrir? Lo estás diciendo vos, en todos los gobiernos se explotó para adelante, explotó para adelante. ¿Qué puede pasar ahora? Porque muy bien en la campaña electoral, Milei decía, esto es para 30 años, tenemos que estar para 30 años adelante. En este país es impredecible lo que puede ocurrir para dentro de 30 años. El argentino es muy especial, muy particular. ¿Cómo puede tener efecto todo esto o puede sostenerse en el tiempo? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las imposiciones del fondo? Hay un montón de incógnitas que todavía no están claras. Mirá, aparte de esto que decías que es bueno recordarlo, cuando él dice lo de 30 años, qué locura, ¿no? Porque él habla del gobierno de 30 años, y la verdad es que no, que los países que maduran no funcionan así, tienen políticas a 30 años acordadas por todos, no tienen un salvador que gobierna con sus acólitos durante 30 años. Son dos visiones totalmente diferentes. Yo creo que esto es la parte que él no entiende, que el acuerdo, como fue el de mayo, no tiene que ser una imposición del gobierno porque la verdad la tiene él y además encima tiene algunos errores conceptuales que se verifican en la realidad bastante groseros. Pero le reconozco otros aciertos en macro que uno podría decir, bueno, claro, perfecto, tomemos esos, pero otros no. Y ahí tenés que acordar. Esto creo que a Milei le cuesta entenderlo. La Argentina tiene que poder firmar un acuerdo de 30 años con las visiones donde están estos temas que te decía, económicos centrales. ¿Por qué? Porque tiene una pobreza del 50%. Y pongamos esto sobre la mesa, porque tiene 4 millones de familias sin vivienda. Es inexplicable. Europa, después de destruirse a sí misma en varias ocasiones, terminó aprendiendo que el tema vivienda en posguerra era clave para poder progresar económicamente. La Argentina, increíblemente, la niega como una de las variables importantes y no lo resuelve. Tiene un sistema bancario, esto es central, que no da préstamo, sino que se dedica a la timba. Entonces, si vos querés sacar una hipoteca, primero te preguntas si podés pagar. Si no podés pagar, no hace la hipoteca. Cuando la garantía es hipotecaria, no debería ser necesaria otra condición que no ser el valor de la propiedad. Cuando vos sos la pyme y pedís un crédito, te vuelven tan loco para pedirlo y es tan cara la tasa que no te lo dan. Cuando vos pedís un crédito para pagar lo que fuere y la tasa es del 70%, y te pagan el 25% en plazo fijo. Perdón que sea tan técnico, pero tampoco es tan técnico, pero es algo que todos los días, ¿no? Vos tenés la plata, podés en el banco decís, bueno, lo voy a poner en plazo fijo. ¿Cuánto te paga? 25%. ¿Cuánto te cobra si te dan un crédito? 70%. ¿Qué te dice el banco? Es por la inflación. Mentira. Si no es plata del banco, la plata que presta es la del que puso el 25% a plazo fijo. Entonces, ¿cuánto está ganando? 150%. Así es. Porque no es plata del banco, es un intermediario entre la plata del que la pone y el que se la lleva. Y ese crédito se encareció en esa cifra. ¿Por qué? Porque el sistema bancario argentino, desde la ley de entidades bancarias de Martínez de Oz, no vive de prestar plata, vive de la timba o del Estado. Estas reformas hay que hacerlas. Eh, Todos juntos, de derecha y de izquierda hay que hacerlas. Es un tema muy especial que lo planteé alguna vez, el asunto de los bancos, pero quiero ponerle un poco de música porque quiero volver sobre el tema de los bancos y algunos otros aspectos políticos que tienen que ver con la libertad avanza sobre el PRO. Vamos a la música de Brasil en última instancia, porque el autor es Antonio Carlos Jobim y uno de sus famosos temas, esta vez instrumental, Desafinado. Bueno, pasada la música,
Lástima que vos no podés participar de la música por cuestiones especiales, pero te voy a mandar el programa como para que puedas escucharlo completo. Quiero volver a un tema que vos planteaste, sí, el negocio de los bancos, que es tal vez, como vos bien dijiste, uno de los pocos en el mundo. Lo he criticado, pero muchísimo. Te cobran comisión en principio por cualquier cosa. Siempre hay una comisión por cualquier trámite que haga. Esto independientemente del análisis que vos hiciste en particular. ¿Cómo se regula, cómo se reestructura esto? No sé si hay voluntad política de hacerlo, porque son los que mueven el dinero, son los que en su momento le dieron plata al gobierno también. ¿Cómo se maneja eso? Sí, a ver, en su momento le dieron plata y en su momento vivieron de esos préstamos al gobierno y dejaron de dar crédito. Me parece que hay que reformar la ley de entidades financieras, que me parece que dio tanta libertad al sistema eh, financiero privado, que además después encontró la manera de capturar en el Banco Central desde lo cultural cuáles eran las exigencias que le fue como traje desastre a esta mirada de muy corto plazo de los bancos, que es ganar todo lo posible, lo más rápido posible y huirle a los créditos de mediano y largo plazo, como es en el mundo, ¿no? Como te decía, en la Argentina y en el mundo, en la Argentina hace 50 años, y en el mundo los créditos hipotecarios eran a sola firma. ¿Por qué? Porque la garantía era hipotecaria. No pagaste, liquidó la casa. Es así. Acá no. Acá te calculan si el 30% de la cuota, perdón, si la cuota no supera el 30% de tu ingreso, el que O del ingreso de la familia. Hay dificultades para que pueda conectar o para... que gana o es inestable. sí, te escucho. Y entonces, esta situación, ¿se escucha bien ahí? Ahora sí, porque hay intermitencias en la línea, como que se pincela, Se se pixela. detiene. Sí, bueno, adelante. Te decía, entonces, me parece que se puede reformular esa ley, que el Banco Central puede regular con mucha más fuerza esto, que los bancos oficiales que se han convertido en la lógica que te estoy contando en bancos privados, también hacen la misma práctica que te conté, tanto en los créditos personales con tasas altísimas, como si fuesen los que te prestan, no son los que te prestan, te insisto, son intermediarios, como bien dice la ley, financieros. Con los bancos oficiales pueden hacer perfectamente una nueva cultura financiera en la medida que pueden intervenir el mercado, intervenir en el sentido no de una decisión, sino perdón, de una intervención formal de ningún banco, sino intervenir en el mercado desde sus carteras, dando créditos mucho más accesibles, que es el problema que tenemos, y de esa manera empujando al resto de los bancos a competir con los oficiales Claro, con esta de normativa, todas ¿no? maneras, e independientemente, de acuerdo al criterio anarco-libertario del presidente, no se va a meter en determinadas cosas. Ya dijo libertad absoluta para que pueda proceder y que cada uno elija lo que más le convenga. Pienso igual, de todas maneras, que ciertas limitaciones debieran existir, pero eso es un tema que no sé si se va a resolver en algún momento. Volvamos un poco a la política también, que tiene que ver un poco con este resultado. El Círculo de Hierro, Santiago Caputo, Karina Milei, Javier Milei. ¿Vos pensás que lo han borrado al PRO? Yo creo que, bueno, evidentemente colaboraron, ¿no? Toda esa suciedad que han hecho del fake y demás, seguramente han colaborado. Creo que el PRO encontró sus problemas solo, primero, antes. Es decir, ¿te acordás que Juntos por el Cambio era la fuerza política que iba a poner el próximo presidente? El debate termina entre dos candidatos que venían del PRO, uno más puro que el otro, pero en definitiva los dos venían del PRO, que eran Larreta y Bullrich. Y el nivel de pelea que había terminó espantando a la población y terminó como un tercio más sin lograr consagrar el presidente cuando era número puesto, como bien dice. Así que este es el primero de los problemas. Creo que Mauricio Macri tenía mucho que ver con esta incitación a la pelea porque no quería heredero. Esto continuó ahora, continúa además en la imposibilidad de definir su identidad en el caso del PRO
y buscar ya en la elección una cercanía con Milei por las ideas de Milei. Y esto le costó probablemente esta elección, ¿no? Me parece al PRO, y haber desarmado el conjunto y haber dejado de ser titular de una cantidad de votos que otrora lo fue. Así que primero te diría, más allá de la colaboración y de Caputo y de otras cuestiones políticas terribles del gobierno, porque es un formato, ese círculo de hierro gobierna con el ARCA, con la CIDE, aprieta, el presidente aprieta a periodistas públicamente. La verdad que es para dedicarle un capítulo aparte, pero en respuesta al tema PRO, me parece que empezaron sus problemas solos. Digamos que esto eh, viene primero de ahí, ¿no? Mira, capítulo aparte o no capítulo aparte, era un tema que está dando vueltas, se está dando vueltas, porque dicen en la teoría política que el populismo deviene en autarquía, en hegemonía del que maneja la cosa. Y acá estamos salvando las distancias en algo parecido. Porque en última instancia, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Porque vos decís algo contra, que no estás de acuerdo con cierta política o en la actitud de Milei o de Karina, y enseguida te saltan a lo yugular y te dicen, no, es correcto, están diciendo macana, bla, 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 todo lo que sabemos que puede ocurrir. Con unas actitudes del presidente que no son prudentes. El presidente no puede entrar a un lugar saltando como saltó en las elecciones, como un rockstar, haciendo alaraca del vencimiento. Me parece que la prudencia es fundamental. Yo me acuerdo siempre, artículo 902 del Código Civil anterior, ahora es el 1725, que es la prudencia que en daños y perjuicios, en la prudencia que se debe tener para el acto. El antiguo código decía, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de los hechos, mayor será la consecuencia posible de los hechos. Y ahora está más o menos parecido el nuevo artículo. Pero fundamentalmente no veo que haya prudencia, que haya coherencia, todo lo contrario. Se avasalla, se va por encima del otro. Tenés que estar conmigo. Y si no, mi equipo de gente que maneja los teléfonos, las redes sociales, te hace bolsa. Sí, hay una brutalidad, una cancelación del otro, una creencia casi religiosa de que la verdad está de su lado, que aun cuando choca no se da cuenta de que no es así, que se resume en una violencia fugaz, es decir, fugaz no porque no sea para considerar, sino fugaz en el sentido de que no guarda nada de proyección útil en el tiempo. Lo único que, es decir, no sería, para ser más claros, no sería identificable con la firmeza, sino con algo totalmente diferente. Muchas veces la sociedad reclama firmeza y decisiones, pero esta brutalidad, esta violencia, este extremismo no tiene nada que ver con la firmeza y las decisiones, tiene que ver con la imposibilidad de construir con otros. Casi es la definición de ignorancia, ese tipo de soledad. El ignorante hace eso, ¿no? El que construye con otros, el que entiende la importancia del debate de ideas para la práctica y con firmeza resolver, no hace esto. Así que estamos en un tiempo difícil que por supuesto hay que tener en claro, se da porque los anteriores resolvieron muy mal las cosas, presionaron mucho sobre la sociedad, también sobre los medios, hay que recordarlo, y sobre las pymes y sobre todo el mundo, hicieron muy difícil todo y entonces esto termina explotando a manos de un Milei, mientras, como te decía, Juntos por el Cambio se peleaba entre sí y no lograba ser el verdadero sustituto. ¿Sabés qué es lo Para que esto, Sí, pero ¿sabés qué es lo para- que me llama la atención? El segmento etario de la gente que lo apoya. Entonces, contra eso es mayoría absoluta, es decir, la rebelión, el decir no, es decir, es el choque contra los políticos, la política, es el advenimiento de algo que tira abajo todos los esquemas históricos de la política. Es algo que
destroza absolutamente lo que se ha edificado con tantas ganas y con tanto patriotismo. Sí, tal cual. Igual creo que la política tiene que hacerse cargo de esos errores para superarlos, ¿no? Y no solo ponerse enfrente por lo brutal, difícil que es el gobierno nacional y el gobierno de Milei, los Caputo, que hay que combatir sus políticas o sus métodos antidemocráticos sin duda, pero además hay que de la autocrítica resolver un nuevo formato en la política que atiende y se ocupa de cuestiones como lo económico que estuvimos hablando recién, tiene esa bandera y de esa manera le dice a la población, yo sé cómo voy a resolver la pobreza, porque esto ha faltado y me parece que es muy importante. Y aprendí, esto Sí, tenemos el problema que se le interrumpe el sonido a de mi querido. gobierno, Se te un poco, interrumpe el sonido, perdón, Sergio. El último concepto porque se cortó el sonido. te decía que la política entonces tiene que demostrarle a la sociedad que aprendió, tiene que tener propuesta económica, que es la que puede resolver la pobreza, en ese sentido la tiene que hacer, y tiene que decir cómo va a ser, y decir, esto que aprendí es así, así, no se va a volver a repetir, y yo voy a construir con otros este nuevo sistema previsional, este nuevo formato pyme productivo, este nuevo formato productor para no ser, o productivo exportador para no ser primarista y tener un valor agregado, la moneda, el déficit, aprender lo que significa en esta etapa argentina. Me parece que eso es lo que tiene que demostrar la política que aprendió, ¿no? Porque Te- también es importante que haya aprendido la política. dos preguntas finales, porque ya estamos casi en tiempo final y voy a terminar con música. La primera pregunta tiene que ver con este esquema que, frente a lo que vos decís de la pobreza y todo eso, el presidente te diría, hemos disminuido la pobreza ya en un 10 o un 15%. Lo que en los números, porque yo se lo pregunté, en última instancia lo hablamos con algún economista, con Daniel Artana precisamente, y dijo, bueno, los números son reales, se ha disminuido la pobreza. Ahora, yo veo es decir, yo no lo veo, es decir, en la práctica, ¿dónde? Porque los números pueden decir mucho, pero la gente sigue estando sin vivienda, con hambre, etcétera, etcétera. No es que uno esté en contra de la paz, al contrario, ojalá que le vaya bien porque le va a ir a todo el mundo bien. Pero me están diciendo una cosa que no sé si es tan cierta. Eso por un lado. Y después tiene que ver un poco con la presentación que ustedes van a hacer para octubre. Pero te pido dos palabras por lo primero y después te hago la otra pregunta. Mira, por lo primero, la pobreza la tenemos que entender en términos de desarrollo. Entonces, la respuesta no es una baja circunstancial, como también hizo el kirchnerismo en un momento, que la logra bajar a 25, después vuelve a subir. Entonces, no resolviste el problema. La pobreza que tenés que resolver es estructural en la Argentina y la resolvés con desarrollo. Esto significa economía estable y todo lo que te dije, lo que da trabajo es prioridad, lo que exporta valor agregado lidera el proceso de reconstrucción económica en la Argentina. Me parece racionalidad en las decisiones, no esas cosas extremistas. No, pero esto ideológicamente es malo, es bueno. ¿Le sirve a la Argentina? Punto, como hace cualquier país, ¿no? Me parece que este es el punto. Entonces, me parece que la respuesta a la pobreza es estructural, es un modelo de 10 años. Entonces yo te puedo decir, bajó 10%, pero va a mantenerse bajo y va a seguir bajando durante los próximos 20 años. Esa es la respuesta a la pobreza. Ahora, si bajó de golpe porque lo medís así, la gente no puede comprar igual, estamos en lo mismo. Hay algo que es lo que pasa que se me va a extender mucho más y el Fondo Monetario hubo un comentario del fondo respecto de que todavía no están dadas las condiciones como están pretendiendo otra cosa, otra evolución, inversiones, desarrollo, un poco lo que estás planteando vos. Pero en fin, eso lo vamos a tener para otra charla. La última tiene que ver con la presentación. Y conforme lo que habías analizado anteriormente con las PASO y todo esto, ¿cómo va a ser la presentación de ustedes si se van a afiliar, si se van a juntar con algún otro movimiento? Ya no existe Juntos por el Cambio. ¿Qué va a ser el GEN en última instancia en las próximas elecciones, teniendo en cuenta la diversidad de posiciones o de partidos que pueden presentarse para las elecciones?
Sí, mira, bueno, en principio nos vamos a presentar, sin duda. La vocación es de construir la representación de ese centro que no tuvo representación unificada. La vocación es de construir con generosidad, como lo hemos hecho siempre, pero exigiendo la generosidad del resto, que no la ha tenido. Es una lástima que se corte la charla de esta manera. No, Individualismo, se cortó recién perdón, toda la parte vuelvo, tuya. Dame un minuto todo lo que estabas diciendo porque se corta, no sé qué ocurre. vuelvo a decirlo. Te decía que el GEM va a participar, que la vocación es construir la representación unificada de Sí, ese sí. votante del centro con generosidad, pero también exigiendo la generosidad del resto. Es decir, porque acá ha habido jugadores que no han tenido generosidad, no con nosotros entre sí, ni en la política, ni en pensar en el mediano y largo plazo, en construir una fuerza nueva que deja atrás lo que pasó por los errores propios y se formula de otra manera para esa población que no quiere votar a ninguno de los otros dos y vota de a pedacitos. Esto me parece que nosotros lo vamos a buscar y lo vamos a promover. No sé si nos va a ir bien, si no nos va bien, o va mal, no va a gustar que no estemos en la elección, estaremos presentes. Muy bien. Alea y acta est, decía Julio César. Julio César, así es. Sergio, por supuesto vamos a volver a charlar cuando esté conformado todo ese frente que vos estás diciendo que puede llegar a formarse. Y siempre para mí es grato poder charlar contigo. Espero que puedas venir personalmente para no tener este tipo de problemas técnicos de cortes de voz. Así que Sí, gracias por estar. gracias a vos por la invitación. Por favor, hasta cualquier momento. Y con ustedes, nada más, el próximo martes a partir de las 15 horas volveremos a estar con otro programa sin exclusiones aquí en Radio Tren Topic. Y para el final, una música muy, muy bonita que tiene que ver con el autor, Cole Porter. Es So in Love. Y Kelly Smith con Frank Sinatra. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Hasta ese momento y gracias.